Arturo, por favor, no estorbes. Con todo ese polvo de madera en la ropa, pareces un mueble viejo puesto en mitad del pasillo. Esas palabras, pronunciadas por Sonia, mi nuera, no fueron un grito, sino un suspiro cargado de impaciencia. Flotaron en el aire, afiladas y frías como esquirlas de hielo, mientras ella apartaba unas cajas con un gesto de fastidio. Quizá para ella, eso era exactamente lo que yo era. Un trasto antiguo, cubierto por el polvo de una vida que ya no le importaba a nadie. Un mueble. Un obstáculo en el pasillo de la casa que yo mismo había levantado con estas manos que ahora de repente sentía torpes e inútiles, manchadas no de trabajo, sino de vejez. Me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba sin esperar respuesta. No la había. ¿Qué se le dice a quien te acaba de borrar con una frase? Regresé a mi antiguo taller, el único rincón que aún sentía mío. El olor a cedro y a barniz, que siempre había sido el aroma de mi identidad, hoy me olía a abandono. Me senté en mi viejo taburete de trabajo y miré mis manos. Manos de ebanista, surcadas de cicatrices y recuerdos. Manos que habían dado forma a la madera, que habían construido un hogar a partir de un sueño. Y ahora, esas mismas manos eran la evidencia de que me había convertido en un objeto obsoleto en mi propio museo. Mi nombre es Arturo, tengo 82 años y he vivido siempre en este pueblo a las faldas de la Sierra de Guadarrama, donde el aire es limpio y huele a pino y a tierra mojada. Mi oficio, mi arte, fue trabajar la madera. Yo no fabricaba muebles, les daba una segunda vida a los árboles, buscando la historia que se escondía en cada veta, en cada nudo. Cada puerta de esta casa, cada viga del techo, cada marco de ventana, pasó por mis manos y mi corazón antes de ocupar su lugar. Construí este lugar no como un edificio, sino como una promesa. Una promesa de refugio y de amor para Elena, la mujer que me enseñó que el silencio a veces contiene más verdad que todas las palabras del mundo. Nos conocimos en la verbena del pueblo, una de esas noches de verano en las que el cielo está tan lleno de estrellas que parece a punto de romperse. Elena tenía una sonrisa, que era un hogar en sí misma. Nos casamos un año después, con más sueños que dinero, pero con esa riqueza que no se cuenta en billetes. Ahorramos céntimo a céntimo para comprar este terreno, entonces un campo de hierbas salvajes. Recuerdo sus manos, delicadas y firmes, colocando a mi lado el primer ladrillo de nuestra futura vida. Esta será nuestra fortaleza, Arturo, me dijo con una convicción que disipó todos mis miedos, y lo fue. Fue nuestro castillo y nuestro nido. Aquí, entre estas paredes que nos vieron envejecer, criamos a nuestro hijo, Javier. Cada rincón es un álbum de fotografías que solo yo puedo ver. En el marco de la puerta de la cocina, casi invisibles, aún perduran las marcas de lápiz con las que medíamos su altura cada cumpleaños. El parqué del salón todavía guarda el arañazo profundo que le hizo con su primer triciclo, una herida de guerra que Elena y yo decidimos conservar como una medalla. Y bajo la higuera del jardín, el banco de roble que tallé para nuestros atardeceres sigue en pie, testigo mudo de miles de conversaciones, de silencios compartidos y de puestas de sol que se despedían tiñendo el cielo de naranja y violeta. Elena se fue hace 5 años. Una enfermedad silenciosa se la llevó despacio, como la marea que se retira de la orilla sin hacer ruido. Su ausencia dejó un eco ensordecedor en la casa. La soledad se convirtió en una presencia física, una sombra que se sentaba conmigo a la mesa y ocupaba su lado de la cama. El silencio era tan denso que podía cortarse. Fue en ese abismo de quietud cuando Javier y su mujer, Sonia, me propusieron venirse a vivir conmigo. En mi fragilidad, me pareció una bendición, una manera de devolverle la vida y la risa a un lugar que se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Justo antes de marcharse, en una tarde en que la luz dorada entraba por la ventana de nuestro cuarto, Elena me tomó la mano. La suya era ya frágil, casi transparente, pero su agarre conservaba la fuerza de toda una vida. Me miró con esos ojos que, a pesar del dolor, nunca perdieron su brillo, y me entregó su último legado. Tu dignidad, Arturo, susurró con un hilo de voz. Es lo único que nadie te puede quitar, solo tú puedes entregarla. No lo olvides nunca. Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma como una talla profunda en la madera más noble, y se han convertido en la brújula que me guía en esta extraña oscuridad. La llegada de Javier, Sonia y mi nieto Leo fue,
al principio, como una ventana que se abre en una habitación cerrada durante mucho tiempo. La casa volvió a llenarse de voces, y el jardín, de las carreras y los juegos de un niño de 10 años. Me aferré a la ilusión de que volvía a tener una familia, de que recuperaba mi lugar como el pilar, el abuelo que cuenta historias y enseña los secretos de la vida. Durante los primeros meses, esa fantasía se mantuvo. Compartíamos las cenas, hablábamos de nuestros días, y yo sentí que volvía a pertenecer a algo. Fue una calidez efímera, un espejismo que no tardó en desvanecerse en el aire. Pero el tiempo, como la carcoma, va devorando las cosas por dentro, sin que te des cuenta del daño hasta que la estructura se viene abajo. Lentamente, mi presencia dejó de ser una compañía para convertirse en una obligación. Mis rutinas, mis horarios, mis manías de viejo, todo empezó a ser una molestia, un anacronismo en el nuevo orden que Sonia, con su eficiencia implacable, estaba imponiendo en la casa. La transformación fue sutil, una lenta erosión de mi autoridad y mi identidad. Dejé de ser el dueño de la casa, para convertirme en un inquilino tolerado, una figura que deambulaba por los pasillos de una vida que ya no sentía como mía. El primer gran símbolo de mi desplazamiento fue mi viejo sillón de lectura. De cuero gastado y con la forma exacta de mi cuerpo, había sido mi refugio durante miles de tardes. Un día, sin previo aviso, desapareció. En su lugar, Sonia colocó un sofá de diseño moderno, de un color gris impersonal, tan frío e incómodo como un banco de estación. Luego fueron las fotografías de nuestra boda, las que presidían la chimenea. Las descolgaron y las guardaron en una caja en el desván porque, según ella, rompían la estética minimalista. Cada cambio era un pequeño borrado, una pieza de mi historia que era arrancada de las paredes para ser sustituida por un vacío elegante y desalmado. Sin embargo, el golpe más doloroso no fue la desaparición de mis objetos sino la de mi propio nombre. En las conversaciones entre ellos, dejé de ser papá o el abuelo. Me convertí en un pronombre impersonal. ¿Él? ¿Le has preguntado a él si ya ha cenado? Escuchaba decir a Sonia desde la cocina. Dile a él que baje el volumen de la televisión, le ordenaba a Javier. Me despojaron de mi identidad, reduciéndome a una función, a una tercera persona anónima que habitaba en la periferia de sus vidas. Ser invisible es una forma lenta de morir. Te mueves, respiras, pero nadie te ve realmente. Eres un fantasma en tu propio hogar, un eco que nadie se molesta en escuchar. Miro a mi hijo Javier, y me cuesta reconocer en él al niño al que enseñé a ser íntegro y respetuoso. Sé que en el fondo es un buen hombre, pero la vida lo ha vuelto débil, temeroso del conflicto. Se ha dejado arrastrar por la corriente impetuosa que es Sonia. Ve la injusticia. Lo noto en su mirada esquiva, en ese atisbo de vergüenza que asoma cuando ella me desprecia, pero calla. Su silencio es su complicidad. Quizá piense que es más fácil mantener la paz con su esposa, que defender a su padre. Y ese silencio cobarde me duele más que las palabras afiladas de Sonia, porque viene de mi propia sangre, del fruto de mi amor y mis desvelos. Sonia es una mujer de su tiempo, o al menos de la versión más fría de este. Es ambiciosa, práctica, y ve el mundo como una serie de objetivos que deben cumplirse con eficiencia. Para ella, los sentimientos, los recuerdos y la nostalgia son ineficiencias, lastres que te impiden avanzar. No es una mala persona, simplemente, su corazón funciona con la lógica de una hoja de cálculo. En su ecuación vital, yo soy una variable que ya no aporta valor. Soy un gasto, una responsabilidad, un vestigio de un pasado que no encaja en su proyecto de vida moderna. El comentario sobre el mueble viejo no fue un desliz, fue la enunciación honesta y brutal de su pensamiento. Tras escucharla, me di la vuelta lentamente y caminé hacia mi habitación, sintiendo el peso de mis 82 años en cada articulación. Me senté en el borde de la cama, la misma que compartí con Elena, y me miré las manos. Nudosas, surcadas de venas como ríos secos y cubiertas de manchas que son el mapa de mi existencia. Manos que habían lijado, cortado y pulido la madera hasta hacerla brillar. Manos que habían acunado a un bebé y sostenido el cuerpo frágil de una esposa moribunda. ¿Cómo era posible que estas manos que habían construido un mundo pertenecieran ahora a un simple estorbo, a un mueble viejo que ya no combina con la decoración? Esa noche, el sueño no vino a visitarme. Las palabras de Sonia resonaban en la oscuridad, rebotando en las paredes de mi cuarto como un eco persistente. Un mueble viejo. No sentía rabia, ni un deseo de venganza,
Lo que me embargaba era una tristeza abisal, la sensación de una grieta abriéndose en el centro de mi ser. Comprendí con una claridad dolorosa que ellos ya no me veían. Veían a través de mí a un viejo que ocupa un espacio, que genera un gasto, que representa un pasado del que quieren desprenderse. Mi presencia no era un consuelo para ellos, sino una simple y molesta herencia que habían recibido antes de tiempo, y que no sabían dónde colocar. A veces, en la profunda soledad de estas noches, me pregunto si esta sensación es universal. Si en otras casas, en otras ciudades, hay más hombres como yo, convertidos en sombras silenciosas. Me pregunto si en el lugar desde el que me estás viendo también hay abuelos que sienten que su voz se ha apagado. Déjame un comentario y cuéntame desde qué rincón del mundo me escuchas. Saber que alguien en alguna parte entiende este silencio, me haría sentir un poco menos solo en mi isla. Y si estas historias de vida, con sus grietas y sus verdades, te tocan el corazón, suscríbete al canal. Ayuda a que estas voces no se pierdan del todo en el ruido. Los días que siguieron fueron una lenta escalada de pequeños desprecios, cada uno un clavo más en el ataúd de mi dignidad. La cena ya no era un momento familiar. Me dejaban una bandeja con mi plato en una mesita junto a la puerta de mi cuarto, como si estuviera en cuarentena, para no tener que compartir su espacio. Si entraba en el salón mientras ellos veían la televisión, las conversaciones se detenían bruscamente, dejando un silencio denso y hostil en el aire. Cualquier intento de acercarme a mi nieto, era cortado de raíz por Sonia con un «no molestes al abuelo Leo que está cansado», cuando lo único que yo anhelaba era sentir su pequeño cuerpo junto al mío. Me estaban aislando sistemáticamente, construyendo un muro invisible pero infranqueable a mi alrededor. Lo más doloroso era la barrera que levantaban entre Leo y yo. Mi nieto era el último hilo de luz que me conectaba con la alegría en esa casa. Sus preguntas curiosas, sus ojos brillantes y su risa espontánea eran mi único refugio. Pero Sonia se encargaba de mantenerlo alejado, llenando su agenda de actividades, asegurándose de que apenas tuviera un momento libre para buscar al mueble viejo. Me estaban borrando no solo de su presente, sino también del futuro, impidiéndome sembrar mis recuerdos y mi cariño en la única tierra fértil que me quedaba, el corazón de mi nieto. Y yo, en mi silencio, observaba todo este lento proceso de demolición. Cada gesto, cada palabra omitida, cada mirada esquiva, se acumulaba en mi interior. No reaccionaba, no protestaba. Me limitaba a registrarlo todo, a sentir el peso de cada humillación. Pero no era pasividad lo que sentía, sino una extraña calma. En mi mente, resonaban una y otra vez las últimas palabras de Elena. Tu dignidad, Arturo. Solo tú puedes entregarla. Comprendí que el momento de actuar se acercaba. No sería una explosión de ira ni un acto de venganza. Sería una decisión meditada, silenciosa y firme. Una decisión tomada no por orgullo herido, sino por el profundo respeto a la vida que había construido y al hombre que todavía era. El punto de ruptura, el momento en que la lenta erosión se convirtió en un derrumbe, llegó una mañana de martes. Bajé a la cocina, atraído por el olor a café, y los encontré inclinados sobre la mesa. No había tazas ni periódicos, sino unos planos de arquitecto extendidos como el mapa de un territorio a conquistar. Hablaban en susurros, con esa intimidad cómplice de los que comparten un secreto. Al notar mi presencia, se hizo un silencio abrupto y pesado. Sonia levantó la cabeza y me dedicó una sonrisa tan forzada y carente de afecto, que sentí un frío recorriéndome la espalda. Era la amabilidad calculada que se reserva para un obstáculo inevitable. Supe, antes de que dijera nada, que algo se iba a romper para siempre. Arturo, buenos días, dijo, con una voz que pretendía ser amable pero que sonaba a metal recubierto de un falso terciopelo. Justo íbamos a hablar contigo. Hemos tenido una idea para optimizar el espacio de la casa. Con un gesto teatral, apartó la azucarera para que pudiera ver mejor los planos. Eran de mi taller, de mi santuario. El dibujo mostraba un espacio irreconocible, vacío de mi banco de trabajo, de mis herramientas, de mi alma. En su lugar, habían esbozado una bicicleta estática y una cinta de correr. ¿Cómo ya no lo usas?, continuó, con una ligereza que me pareció una bofetada. Hemos pensado en reformarlo para hacerme un pequeño gimnasio. Sería mucho más práctico. Práctico. Querían transformar el corazón de mi vida en un altar para su culto al cuerpo. Mi taller no era una simple habitación, era el vientre donde la madera volvía a nacer. El aire allí dentro conservaba el aroma sagrado del cedro,
de la resina de pino y del barniz, impregnado con el sudor de 60 años de oficio. Cada herramienta que colgaba de la pared era una extensión de mi memoria. La garlopa que heredé de mi padre, con el mango pulido por el roce de 2 generaciones. El serrucho con el que corté las vigas que sostienen este mismo techo. Las gubias con las que tallé, con un amor paciente, el cabecero de la cama que compartí. Mi partida fue tan silenciosa como mi resistencia. Mientras me dirigía hacia la puerta, sintiendo el peso ligero de la maleta en mi mano, mi nieto Leo bajó corriendo las escaleras. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido sobre la madera, pero su presencia llenó el tenso silencio del salón. Se detuvo a unos metros de mí, con los ojos muy abiertos, inundados por una confusión que me partió el alma. «Abuelo, ¿te vas?», preguntó con un hilo de voz, una pregunta que contenía todo el peso de una despedida que él no podía comprender. En ese instante, Javier y Sonia desaparecieron de mi vista. Solo existía la mirada de ese niño, el último eslabón de la cadena de amor que yo había forjado en aquella casa. Me arrodillé, y el crujido de mis viejas rodillas fue el único sonido en la habitación. Quería estar a su altura, mirarlo a los ojos sin la distancia que impone la vejez. Le puse mis manos sobre sus hombros frágiles, y sentí el leve temblor de su cuerpo. «Sí, campeón. El abuelo se va a una casa nueva», le dije, intentando que mi voz sonara serena, y no delatara la tormenta que se agitaba en mi pecho. «¿Por qué?» «Ya no nos quieres», insistió, con esa inocencia brutal que tienen los niños, una flecha directa al corazón. La punzada fue tan aguda, que tuve que tragar saliva para poder continuar, buscando las palabras justas para no dejarle una herida. Le apreté los hombros con suavidad, un gesto que esperaba que entendiera como un abrazo. «Claro que te quiero, Leo. Te querré siempre, más allá de cualquier pared o cualquier distancia. Eres la mejor veta de la madera de mi vida», le expliqué, usando el lenguaje que me era propio. Pero a veces, los mayores, como los árboles viejos, necesitamos un rincón donde nuestras raíces puedan respirar en paz. Un lugar tranquilo para ver pasar el sol. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué con cuidado la fotografía de mi boda con Elena, la que había guardado como un tesoro. Era mi último acto como abuelo en esa casa, el traspaso de un legado que no se mide en propiedades. Se la extendí con la mano temblorosa. «Toma. Quiero que guardes esto, es para que nunca olvides de dónde vienes. Para que recuerdes que antes de todo esto, mucho antes, hubo un hombre y una mujer que se quisieron tanto que construyeron este lugar con sus manos y sus sueños». Él la cogió con sus 2 manitas, con una delicadeza inesperada, como si comprendiera que no era solo un trozo de papel, sino un fragmento de historia, un amuleto contra el olvido. Miró nuestros rostros jóvenes, los de Elena y los míos, y luego me miró a mí, y en sus ojos vi una comprensión que iba más allá de sus 10 años. Sabía que se estaba despidiendo de algo importante. Sin decir nada más, Leo se lanzó a mis brazos y me abrazó con una fuerza que me desarmó por completo. Hundí mi rostro en su pelo, que olía a galletas y a juegos, y cerré los ojos, intentando grabar en mi memoria para siempre la sensación de su pequeño cuerpo aferrado al mío. Ese abrazo fue mi verdadera despedida, mi auténtico punto y final con la casa y con la vida que dejaba atrás. Fue un ancla de amor puro en medio de un océano de decepción. Unos segundos después, se separó, todavía con la foto apretada en su puño, y subió las escaleras sin mirar atrás. Supe que había entendido, a su manera, que mi marcha era un acto de amor propio. Dejé a Javier y a Sonia en el salón, petrificados en su propio egoísmo, mudos ante la consecuencia de sus actos. No me volví a mirarles. No había nada más que decir. Caminé por la casa por última vez, como un fantasma que visita sus propios recuerdos. Mis dedos rozaron el pasamanos de la escalera que había lijado con paciencia infinita hasta dejarlo suave como la seda. Me detuve en el umbral de la puerta principal, la que había ajustado tantas veces para que nunca chirriara con los cambios de estación. Sobre la mesa de la cocina, donde tantas veces había compartido el pan con mi familia, dejé el juego de llaves. A su lado, una nota simple en un trozo de papel. No necesité más que 3 frases para resumir toda una vida de lecciones. Una casa es solo madera y ladrillos. Un hogar es respeto. Cuidaos. Eran palabras sencillas, pero contenían la esencia de mi decisión y de mi dolor. Eran mi testamento moral,
la última pieza de ebanistería que tallaba para ellos, aunque sabía que probablemente no entenderían su verdadero significado, hasta que fuera demasiado tarde. Dejar las llaves era un acto simbólico de renuncia. Ya no era el guardián de ese lugar. Les entregaba el edificio, pero me llevaba conmigo el alma que lo había habitado durante más de 50 años, el verdadero tesoro que ellos habían despreciado. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. El clic metálico de la cerradura al encajar en su sitio fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Fue el punto final de una frase demasiado larga y dolorosa. Al otro lado del umbral, el aire de la mañana me pareció más fresco, más limpio. Di los primeros pasos por el sendero del jardín sin mirar atrás, con la maleta en una mano y el corazón extrañamente ligero en la otra. Me sentía como un árbol trasplantado a última hora, con las raíces al aire pero con la esperanza de encontrar una nueva tierra donde volver a crecer, aunque fuera un poco, antes del invierno definitivo. Me mudé a un pequeño apartamento de alquiler en el centro del pueblo, a 2 calles de la Plaza Mayor. Es humilde, con apenas 2 habitaciones y una cocina estrecha, pero tiene un balcón que se llena de sol por las mañanas. Allí he puesto 2 macetas con geranios rojos, los favoritos de Elena. Su color vivo me recuerda cada día que la belleza puede florecer en los espacios más pequeños. Desde mi ventana veo los tejados del pueblo y escucho las campanas de la iglesia, el mismo sonido que ha marcado el ritmo de mi vida desde que era un niño. He encontrado una paz sencilla, una quietud que no es soledad, sino elección. En una esquina del salón, junto a la ventana por donde entra más luz, he montado un pequeño banco de trabajo. No es como mi antiguo taller, pero es mío. He vuelto a tallar, a sentir la madera bajo mis dedos. Hago pequeñas figuras de animales del bosque, pájaros, hojas. No las vendo. Las regalo a los niños que juegan en la plaza o las dejo en el banco junto a la consulta del médico. Es mi manera de seguir creando, de conversar con el mundo, sin necesidad de palabras. Sentir el tacto de la vida que aún reside en la madera me recuerda que la mía, a pesar de todo, también sigue teniendo un propósito. La casa se vendió rápido. Don Manuel, mi amigo el notario, me ayudó con todos los trámites. La compró una pareja joven, con un niño pequeño que apenas empezaba a caminar. A veces, cuando voy a comprar el pan, paso por delante de la calle, sin acercarme demasiado. Han pintado la valla de blanco, y han colgado un columpio de la rama más fuerte de la higuera. Me gusta pensar que el banco que construí para Elena, ahora escucha las risas de otros enamorados y las confidencias de una nueva familia. El hogar que yo creé no ha muerto. Simplemente ha renacido con otra gente que espero sepa valorar su historia y su calor. Javier me ha llamado varias veces. Su voz suena distinta al otro lado del teléfono, quebrada, despojada de esa seguridad que siempre le daba Sonia. Está llena de un arrepentimiento que ha llegado tarde, como la lluvia después de que la cosecha se haya secado. Me pide perdón, una y otra vez. Me dice que me echa de menos, que Leo pregunta por mí todos los días, que la casa nueva, un piso moderno en la ciudad, es fría, y no tiene alma. Me ofrece dinero, un lugar con ellos, me ruega que vuelva, prometiendo que todo será diferente. Pero sé que hay promesas que nacen muertas. Yo le escucho con calma, sin interrumpirle, dejando que vacíe su saco de culpas. Y le perdono. Se lo digo con sinceridad, porque he aprendido que el perdón no es un regalo que se le hace al otro, sino un acto de liberación para uno mismo. Es soltar la última ancla que te ata a un puerto de dolor. Pero después de perdonarle, le digo que no puedo volver. Hay cosas, hijo, que una vez que se rompen no se pueden volver a pegar. Aunque unas las piezas con el mejor pegamento del mundo, siempre quedará la cicatriz, la línea frágil que te recordará que aquello estuvo quebrado. Es mejor empezar de nuevo, con piezas nuevas, le explico con la misma paciencia con la que le enseñé a sujetar un serrucho. Tú tienes que construir tu propio hogar ahora, con tus propias reglas de respeto, y yo tengo que cuidar del mío. Él se queda en silencio al otro lado, y sé que por fin ha empezado a entender. No el alcance de su error quizás, pero sí la firmeza irrevocable de mi decisión. Nuestra relación es ahora esa pieza rota. Podemos mirarla, recordar lo que fue, pero no podemos volver a usarla como antes. La confianza, como la madera de un buen mueble, una vez partida, nunca recupera su fuerza original.
Ahora, al final de mis días, entiendo con una claridad meridiana la última lección de Helena. La dignidad no es orgullo, ni terquedad, ni venganza. Es el profundo respeto por la propia historia. Es saber reconocer el momento en que un lugar deja de ser un refugio para convertirse en una jaula. Es tener el valor de retirarse, no como un acto de derrota, sino como la afirmación final y silenciosa de quién eres. No necesité gritar para que me escucharan. Mi silencio, mis acciones y mi partida fueron un discurso mucho más elocuente y poderoso que cualquier palabra airada que pudiera haber pronunciado en mi defensa. Quizá la verdadera tragedia de nuestro tiempo no es que los viejos mueran, sino que los olvidamos mientras aún están vivos. Los convertimos en muebles, en cargas, en ecos de un pasado que incomoda. Pero cada arruga, cada mano temblorosa, cada mirada cansada, guarda la memoria del mundo que ellos construyeron para nosotros. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi relato. Si mi historia te ha conmovido, te invito a que dejes un comentario con alguna sugerencia para el futuro y si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Ayúdame a que estas voces no se conviertan en el silencio definitivo.